de la Facultad Ciencias de la Educación. A la licenciada Tatiana, el agradecimiento profundo por permitirnos estar hoy aquí escuchándole, y vamos entonces a escuchar la presentación que esperemos que sea del agrado, y nuevamente el reconocimiento profundo a la comisión del Departamento de Didáctica liderizado por la profesora Sheila Osorio de Montero, lo cual hasta el momento ha sido un éxito, y sabemos que esta jornada que va a iniciar en este momento también será beneficioso para todos nosotros. Así que muchas gracias, buenas noches y estamos a la escucha. Muchas gracias, profesor Eliseo. Vamos a estar explicando la metodología antes que le demos la bienvenida oficial a nuestra expositora de hoy. Es importante que vean que al decir webinar, estamos hablando de que no hagan preguntas con manito arriba, no hay ese estilo, pero si ella lo permite, podrían haber en el chat, podrían haber al final algunas interrogantes. Si ella lo desea, ya nos dirá cómo quiere la participación, o sencillamente el webinar es sin la participación e interacción del público. Ya diremos entonces cómo ella lo desea. Y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro compañero profesor José Gallardo, quien estará presentando a la facilitadora de hoy. Bueno, ustedes son parte de las castas, ustedes viven en Santana, ustedes no pueden comerciar con géneros de Castilla. Si alguien tiene su micrófono abierto, no pueden. Y eso les fue dando una identidad subalterna. Bien, no sé si empezamos. Ustedes me dicen. Profesor, estamos con usted. Ajá. Muy bien, muy buenas noches a todos. Me corresponde el grato honor de presentar a la licenciada Tatiana Pretel, escritora panameña, chiricana, nacida aquí en nuestra provincia, en la ciudad de David. Sus estudios en los secundarios los realizó en el Instituto Panamericano. Posteriormente hizo estudios universitarios en la Universidad Santa María la Antigua. En el 2009 elaboró cuentos El Apagón, El Acoso, Los Hijos de la Montaña, libro 7, Alrededor de un Puente. En el 2006, La Piedra de la Isla 1, novela ambientada en el Panamá del siglo XVII. En el 2018, La Piedra de la Isla 2, novela ambientada en el Panamá del siglo XIX. 2018, cuento El Negocio en el libro Basta. En el 2019, guión de microserie En Busca de la Muralla de la Ciudad. En el 2020, guión de video, cuentos infantiles, La Fundación de Panamá la Vieja, La Espía y los Piratas, y Las Aventuras de Cristóbal Colón. Lanzamientos en abril del 2020, el lanzamiento del proyecto educativo en línea, La Espía de Historia. Marzo de 2021, serie de televisión La Espía de la Historia, a través de los canales RPC y Telemetro. Esta es la distinguida escritora y una destacada panameña y chiricana que tenemos el gusto de presentar a ustedes esta noche. Con ustedes la licenciada Tatiana Pretel. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un honor realmente poder compartir unos minutos, o no sé cuánto tiempo tengo para hablar, los minutos que sean que vamos a compartir. Pido disculpas porque en el enlace que me dieron como que no podía entrar, pero ya después me mandaron otro y creo que estaba equivocado el anterior. Bueno, como pueden ver, sí, soy chiricana. Toda mi familia es chiricana, la única que no es chiricana es mi hija. Así que me siento muy orgullosa.
Francisco, el micrófono. Muy orgullosa y muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes, con profesores. O sea, me pongo un poquito nerviosa porque realmente estar a estos niveles es un honor, con profesores, con el decano, con todos ustedes que conocen el tema de enseñar. Yo me gradué en la Universidad Santa María la Antigua, soy mercadóloga, realmente lo que hago es mercadear la historia. Mercadear la historia en un proyecto que se llama el proyecto La Espía de Historias, que ha ido evolucionando ya no solo como la escritora de novelas históricas, sino como la guionista, porque hacia allá pues creo que va mi camino a ser una guionista de televisión. Ya empecé el año pasado con la primera temporada de la serie La Espía de Historias, que todos los guiones, más de 40 guiones, fueron escritos por mí. Hay otros planes, pero para poder escribir hay que leer. Y para poder saber de historia hay que investigar. Y esto ha sido una tarea que yo me he tomado muy serio para poder llevar adelante este proyecto que se lanzó el 11 de abril del 2020. Al principio era algo un poco no tan formal, pero la formalidad se dio cuando nace el proyecto en la página web. Se lanza una tienda online de libros de historiadores panameños e internacionales, y ya comienza a darse forma a dar conferencias en las escuelas, a dar conferencias en universidades, en empresas, a dar conferencias en el exterior. Entonces ya ahí la cosa cambió y había que estudiar y leer mucho. El proyecto se especializa, y ahora lo vamos a hablar un poco, en datos que no se conocen mucho, porque los panameños sabemos los macroeventos, la independencia, la separación, cuando llegó Cristóbal Colón, el avistamiento del Mar del Sur, pero no sabemos algunos datos importantes sobre la vida cotidiana de los ismeños que vivían, o de nuestros pueblos originarios que vivían aquí en siglos pasados. Entonces, parte del proyecto es estudiar y buscar esos datos para poder conectar generaciones. Justo hoy yo estaba hablando con una persona y yo le decía que el siglo... No me punto. Espérate. que el siglo XIX no estaba tan lejos de nosotros, porque yo les apuesto que aquí alguien, su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo nació a principios del siglo XX, y que pues yo conocí a mi tatarabuela, y mi tatarabuela nació a finales de 1890. Entonces, esa unión de generaciones, esa unión de costumbres es lo que hace este proyecto tan bonito, conectar con la historia. Y mucho más en momentos como estos, en donde estamos celebrando o conmemorando un bicentenario, 200 años. Hoy por hoy le preguntamos a nuestros estudiantes o a nuestros niños, ¿qué estamos celebrando? Y ellos de seguro van a decir el bicentenario. Y le vamos a preguntar, ¿el bicentenario de qué? Y van a decir de la independencia de España, pero no van a saber realmente qué significa una fecha tan importante como esta, como se vive en este mes para los panameños. Qué casualidad que que la independencia y la separación se cometen en el mismo mes, con 82 años de diferencia. Noviembre es un mes muy fuerte para Panamá en muchos sentidos. Y a mí me encanta hablar del siglo XIX, porque yo siento que fue como una carrera en el tiempo para los ismeños. Yo siento que pasamos 300 años, pues digo, no vamos a hablar de la época precolombina, pero pasamos 300 años siendo España, porque nosotros no éramos una colonia, nosotros éramos España. Las colonias eran las colonias inglesas, siendo España y tratando de ver cómo evolucionaba el mundo a nuestro alrededor. Viene Napoleón Bonaparte,
invade España, la Revolución Francesa, todos estos acontecimientos en el mundo van debilitando una monarquía. Y una monarquía que era muy fuerte en los pueblos hispanos que habían avistado o encontrado ellos en América. Sin embargo, Panamá se mantenía fiel. De una manera, Panamá era realista, así se le decía a los que estaban en pro de España, se mantenía fiel a la corona. Y aquí pasa algo importante. ¿Por qué los pueblos del interior toman la iniciativa? ¿Y qué sucedió después que esos pueblos del interior toman la iniciativa? Porque nos pasamos del 10 de noviembre al 28 de noviembre como si no hubiera pasado nada en ese interín. Entonces, podemos ver que al principio del siglo XIX hay una crisis realmente por las guerras que se estaban dando con Gran Bretaña. Pero resulta que en 1812 sale la Constitución de Cádiz, que también cumplió 200 años en 1912 y se celebró, porque fue la primera constitución española. Y esta constitución le daba a los pueblos hispanoamericanos muchas libertades y se hizo exactamente para evitar para evitar las guerras de insurgencia o las guerras de independencia que estaban sucediendo con los pueblos hispanoamericanos. Entonces, ¿qué sucedía con esto? El sufragio universal, la abolición tal vez de la esclavitud, pasaban muchas libertades que todos estaban, la clase élite y la clase comercial podían vivir con ellas. Siempre hablamos de las milicias, que segundo Villarreal, por ejemplo, de Los Santos, era de la milicia de Los Santos. Pero no te ponemos en nuestra mente lo que eso significaba, ser de las milicias. Panamá, el Istmo de Panamá, fue un istmo militarizado y todo comenzó desde el siglo XVI, cuando se instaló aquí las milicias desde España. Y todos esos soldados venían de España. Pero ¿qué sucedía en 1819? Sucedía que España no tenía dinero y que la mayoría de los soldados eran pardos. Pardos eran los hijos del mestizaje de América. Entonces, es bien importante saber que la mayoría de ese ejército español eran nacidos en el Istmo, porque no había dinero para traer soldados de la península. Así que eran nacidos aquí. Entonces podemos ver una confrontación que se empieza a dar en el interior. ¿Qué pasó? España perdió Quito. Era muy importante para España mantener los puertos. Siempre los puertos han jugado un papel importante en la vida del Istmo de Panamá. Los puertos eran importantes porque nosotros estábamos comercializando con Jamaica, con el Callao, con Quito, con Cartagena, con Guadalajara. Estábamos comercializando con todos estos pueblos. Entonces, cuando pierden Quito, mandan al comandante general, Juan de la Cruz Morgión, a Panamá, después de haber pasado por varios generales que lo que habían hecho era debilitar la presencia española en el Istmo. Entonces mandan a Juan de la Cruz Morgión y él restablece de nuevo la Constitución de Cádiz, que había sido abolida en 1814. En ese momento empieza el primer periódico de Panamá, La Miscelánea del Istmo, y ese periódico vino desde Jamaica y la máquina que imprimía el periódico era inglesa, así que ninguna de las palabras escritas en español llevaban tilde, porque era una imprenta en inglés. Entonces la traen y se comienza a dar este movimiento de comunicación a través de la ciudad, de comunicación en los pueblos, y surge una figura muy importante que nunca nosotros celebramos o nombramos: Francisco Gómez Miró de Lara, un natariego que se encargó de escribir y de proclamar en contra del gobierno español para incitar a los pueblos a que fueran a la independencia.
El pueblo más sufrido, o uno de los pueblos más sufridos en el interior, fue Las Tablas. Unos años antes habían decapitado a 20 hijos de esta ciudad y el pueblo se sentía que ya no podía más y que no podían con la violencia y con el absolutismo del ejército. Eso sucedía en Las Tablas. Por eso que ellos celebran el 8 de enero, porque ese día un hombre se trepó a un árbol y empezó a gritar libertad, libertad. Eso fue el 8 de noviembre de 1821. A pesar de que Segundo Villarreal formaba parte de las milicias españolas, pues es el comandante y es el que va al cuartel y enfrenta con un grupo de revolucionarios a los pocos soldados que quedaban, porque ya no eran tantos porque no les podían pagar. De aquí surge una leyenda muy importante que a todos nos encanta y es la leyenda de Rufina Alfaro. No hay registros de Rufina Alfaro, no hay registros de que ella existió en ningún lugar. La primera vez que Rufina Alfaro sale a la palestra fue en 1948, cuando nuestro historiador Ernesto J. Castillero la narra en la revista número 80 de la Lotería Nacional. Entonces, esta es la primera vez que surge esta leyenda un poco romántica, pero que representa la libertad de los pueblos, que representa la lucha de las mujeres, porque ¿y las mujeres a dónde estaban en el medio, en todo esto que estaba pasando? Es cierto que nosotras estábamos muy limitadas a cocinar, a ser maestras, a coser, a llevar los quehaceres de un hogar, pero también participamos. Las mujeres recogieron toda la comida y las guardaban porque sabía que se avecinaba una guerra. Más adelante, y me voy a adelantar un poco, en la Guerra de los 1000 días, el presidente Belisario Porras, que en ese momento no era presidente, sino que formaba parte y era general de la guerra, narró en sus memorias que hubo mujeres espías, que hubo mujeres que pasaban mensajes en las comidas, mensajeras, hubo guerrilleras, las mujeres en Penonomé iban y se metían en la selva y mandaban mensajes guturales para poder que los guerrilleros supieran lo que estaba pasando. Entonces, la figura de Rufina Alfaro, o como fuera que se llamara esta mujer, que existió o no existió, no es una figura descabellada. Es una figura que pudo ser posible, pero es una leyenda. Nuestros pueblos y nuestro istmo se nutre en la cultura de sus mitos y leyendas también, así que es válido solamente saber de que realmente no tenemos información primaria de un registro de alguien que se llamó Rufina Alfaro. Pasando a este tema, viene el 10 de noviembre y se proclama independiente la Villa de los Santos y luego se van uniendo todos los demás pueblos del interior. Pero ¿qué sucedía en la capital? En la capital todavía la gente estaba comercializando, la élite estaba tranquila. Ellos porque la Constitución de Cádiz permitía que se hicieran elecciones de diputados, elecciones provinciales, elecciones del representante de la Corte. Si mal no recuerdo, Blas Arosemena, uno de los próceres de la independencia, hermano de Mariano Arosemena, que después fue el padre de Justo Arosemena, era el representante del Istmo de Panamá en la Corte de España y lo habían elegido. Entonces aquí había una doble moral. Si hay independencia, nosotros tenemos que dejar todos esos puestos de elección que hemos ganado y separarnos de España. Entonces, cuando llegan las noticias a la ciudad de Panamá que el interior está revolucionado, lo primero que hace el comandante general José de Fábrega, que era panameño, es convocar a una junta de guerra. O sea, lo que iba a pasar aquí era una guerra civil. Entonces, con esta junta de guerra, calman los ánimos y mandan a 2 emisarios el 20 de noviembre a Los Santos. Estos 2 emisarios van con un mensaje de perdón, los vamos a perdonar, no pueden ponerse así, porque había algo importante y es que nunca lo tenemos en la cabeza. Si el interior se peleaba con la capital,
se iban a cortar las comunicaciones, se iban a cortar el comercio, el transporte. Entonces, cuando llegan a Los Santos, estos dos emisarios, y van con este discurso, Francisco Gómez Miró de Lara se levanta y con fuerza exclama que ya los pueblos no van a obedecer al rey, porque ellos iban en el nombre del rey, no van a obedecer al rey, y que la ciudad de Panamá tiene pocos días para unirse al movimiento. De lo contrario, el interior iba a atacar la capital con más de 3.000 hombres. Esto fue un mensaje contundente entre el 10 y el 28 de noviembre, que les dejaba a los comerciantes y a los que manejaban la ciudad de Panamá dos opciones: o unirse a la independencia o crear una guerra entre los mismos panameños. Entonces, Mariano, Blas y Gaspar Arosemena, que eran hermanos, hablan y dicen, tenemos que hacer esto tenemos que hacerlo con mucha diplomacia para no crear un conflicto de sangre. Y es ahí donde levantan un fondo y comienzan a pagarle poco a poco, hacen reuniones secretas. Esto no fue de un día para otro. Hacen reuniones secretas, se infiltran en el ejército y empiezan a pagarles a todos, a los soldados, para que fueran desertando. Unos días antes del 28 de noviembre, el comandante del batallón Cataluña, Isidro de Diego, está con su tropa viendo lo que va a suceder. Y les dice, ¿saben una cosa? Nosotros no podemos ir a enfrentarnos al pueblo, porque ese pueblo son nuestros hijos, son nuestros nietos y son hijos de España. Así que no vamos a levantar armas. El 27 de noviembre, en la noche, en el cuartel de Mano de Tigre, en la ciudad de Panamá, se le pagan a los últimos 60 soldados que desertan con sus armas. Esto fue algo muy emotivo porque no todas las personas estaban de acuerdo con la independencia. Sin embargo, surge la figura también de un señor llamado Pío Victoria, que él era un artesano del Arrabal o de Santa Ana, y él era rico, y él levantó un fondo que representa hoy $10,000, y con eso le hace un batallón. Él tenía órdenes del el comandante general de Fábrega. Él levantó un batallón que se llamaba Los Hijos del Arrabal de Panamá. Sin la ayuda de los pueblos, sin la ayuda de los sectores populares, de los gremios y de la clase comercial élite, no hubiera habido una independencia en Panamá. Una independencia en donde no se derramó una gota de sangre. Una independencia que logramos los mismos ismeños, porque Bolívar no vino a Panamá, mucho menos vino a pelear ni a lograr nuestra independencia. Esa fue una independencia que logramos nosotros. En la mañana del 28 de noviembre, en el ayuntamiento, se fue juntando toda la gente, todas las masas, porque sabían que iban a ser testigos del acto más grande y significativo ocurrido en el Istmo de Panamá en aquel momento. 321 años quedaban atrás de vivir en una monarquía. Ahora estábamos listos para entrar en un gobierno republicano. Entonces empezaron otras luchas, porque el siglo XIX para Panamá fue una lucha contra el tiempo. Venían secesiones, venía el primer ferrocarril transísmico en América, hecho aquí en Panamá, venía una construcción de un canal que fracasó y una guerra tenaz, que dejó al istmo muy debilitado y con miras a tomar una decisión que realmente nos iba a hacer democráticos y libres. No sé si tienen alguna pregunta.
Hola. ¿Pueden utilizar manito arriba? ¿Pueden hacerlo en el chat? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, buenas noches a todos. A la licenciada Tatiana quiero felicitarla porque me parece sumamente interesante cómo ella hace un esbozo, una línea de tiempo de los diferentes sucesos que ocurrieron y que en cierta medida nos dan una visión de lo que fue esta acción de independencia. La pregunta sería relativo a las obras que ella que ha escrito, ¿cuál es la secuencia que tiene entre la novela 1, 2 y 3? ¿Y qué relación tienen con el tema que está abordando en este momento? Bueno, realmente mis novelas, la primera narra alrededor del siglo XVII, cuando el pirata Morgan ataca a la ciudad de Panamá. Unas mujeres de una cofradía de Isla Tortuga, que es en la isla del Caribe, en donde estaban la cofradía de los piratas, porque los piratas se manejaban por cofradía. El pirata Morgan pertenecía a la cofradía de los hermanos de la isla. Recordemos que existía la Inquisición y que ahí ellos se respetaban, no importaba qué religión fuera. Supuestamente estas mujeres vienen a buscar un tesoro que se le quedó al pirata Morgan. Y llegan y encuentran una ciudad devastada y se mudan con la ciudad al sitio del Ancón, que es nuestro casco viejo. Y ahí comienzan una vida. Pero esas mujeres están buscando una savia para poder perpetuar en el tiempo. Y ellas decían que cuando la Tierra cumplía 1000 años más, o sea, en el siglo XXI, iban a recibir todos esos poderes. Entonces, una chica de este tiempo está investigando sobre esas mujeres y está tratando de ver si ella es parte de esa descendencia. Esa es la primera novela. La segunda novela es en el siglo XIX, comienza el día del incidente de la tajada de la sandía. Y ese es un tema que a mí me apasiona, porque hoy estaba con unos niños en una escuela, en una conferencia, y yo les decía a ellos que cuando era chiquita, me decían el incidente de la tajada de la sandía, y yo pensaba que era una sandía que se había caído o que se la había atropellado un carro, pero realmente fue un momento clave histórico que se une de un acto de violencia entre un frutero que antes era platero, pero por la crisis fue frutero, y un viajero ebrio. En Estados Unidos no se había abolido la esclavitud. Nosotros ya habíamos abolido la esclavitud en la década de 1850. Entonces los viajeros que pasaban por aquí trataban a nuestra gente todavía como si fueran esclavos. Y nuestra gente estaba cansada de los abusos. El incidente de la tajada de la sandía no duró un día, duró varios días y fue la primera intervención del ejército norteamericano en nuestro territorio. Panamá fue culpado y nosotros, bueno, éramos parte de Colombia, tuvimos que pagar para indemnizar a los norteamericanos, porque hubo muertos norteamericanos aquí y también panameños y hubo heridos. Entonces empieza ese día del incidente de la tajada de la sandía. Dos chicas están buscando a su madre que está perdida en la ciudad y una de ellas se tiene que vestir de hombre para poder trabajar en el ferrocarril y ser un arriero y cargar maletas. Esa es la unión que hay. La historia va alrededor de una ficción. Todavía no he sacado la novela 3 porque estoy escribiendo guiones. La novela 3 evidentemente va a ser sobre la espía de historias, porque me da mucho para que el personaje viaje en el tiempo, para que el personaje vaya de un lugar a otro y se encuentre, creo que hay un eco, y se encuentre con la historia de Panamá. Tenemos una pregunta. Muchas gracias, profesora. Licenciada, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Excelente presentación, licenciada. Nuevamente el agradecimiento profundo por estar acá con nosotros. Creo que eso nos clarifica un poco los momentos históricos que todo educador o todo estudiante debe saber, debe conocer su historia. Además, cada uno de nosotros somos una historia.
porque todavía somos descendientes directos e indirectos de la época colonial y de la independencia de Panamá, de España, incluso, por ejemplo, mi abuelo se consideraba colombiano. Así es. ¿Y quién le quitaba? Y murió pensando que era colombiano. Bueno, él nació en la época que estábamos unidos a Colombia, ¿no? Entonces, esto era lo que decía al principio. Entonces usted mencionó algo bien interesante, licenciada, que había gente que no aceptaba la independencia, ¿no? Y yo supongo también que mucha gente no aceptaba la independencia de Panamá de España y algunos no aceptaron, como mi abuelo, porque si él se jactaba que era colombiano, era que no aceptaba la independencia La de separación Colombia. de Colombia, exacto. Exacto. Pero miren, Entonces, es que, perdón que lo interrumpa, a esas personas, sobre todo a los de la separación de Colombia, que los tenemos más cerca, eran colombianos. Espérate, una separación que está haciendo la élite sin permiso del pueblo. ¿Me explico? Que era lo que nos tocaba hacer, que era lo que había que hacer, porque si no, Colombia, porque ahora les voy a decir una parte de Colombia. Los que tenían negocios, ¿y la moneda? ¿Con qué me van a pagar? ¿Qué moneda vamos a usar? Ahora yo voy a ser colombiano, panameño, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos que están naciendo? ¿A qué nación van a pertenecer? ¿Va a haber dinero en este nuevo país para sustentar todos los gastos públicos? Hay una parte de esta historia, bueno, ya ahora nos saltamos a la separación de Colombia en 1903, que no se dice y que nos costó a nosotros sangre el 9 de enero de 1964. Que todo esto vino desencadenando por la firma del Tratado Hay-Bunó-Varila, firmado el 18 de noviembre de 1903. Colombia no ratificó el tratado Herranjay, que era el anterior, porque no querían que partieran el istmo de Panamá en dos. Porque no querían que Estados Unidos tuviera una franja tan grande en el territorio del istmo de Panamá. Entonces, en cierto modo, Colombia tenía razón para ellos, pero nosotros necesitábamos ese canal, lo necesitábamos. Fue un mal acuerdo, pero era la solución de muchos problemas. No visualizamos todo lo que iba a venir y cómo iba a desencadenar, pero era lo que se tenía que hacer en mi concepto. Nadie hace nada por nada. No hay una leyenda, la leyenda dorada para mí no existe, la leyenda negra también me parece muy excesiva, pero realmente era lo que se tenía que hacer. Licenciado, una pregunta que nunca me ha quedado bien claro. Si nosotros nos independizamos en 1821, y, o sea, usted hizo un resumen bien interesante, pero eso fue una serie de luchas y de combates y de mucho derrame de sangre, de verdad. Pero lo que no me queda claro es el asunto de que nos independizamos y prácticamente de una vez nos unimos a Colombia. Eso estaba conversado, estaba hablado, porque usted explicó ahí pues el asunto del interior del país y las amenazas que hubo hacia la capital y todo, pero a mí me parece como que eso ya como que estaba conversado, no sé con quién, con autoridades colombianas, porque no fue cuestión de que vamos a pensarlo, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que en 2 o 3 años, eso fue automático. Eso es lo que no me ha quedado bien claro a mí en ese... No, eso no fue automático. Habían grupos secretos. Acuérdense que la figura de Simón Bolívar ya estaba impactando todos los pueblos, estaba inspirando y estaba empujando. Aquí habían gente infiltrada, moviendo las masas para que eso sucediera. De hecho, cuando el interior se separa o hacen el grito de independencia, ellos le mandan mensajes a Bolívar para que Bolívar mande tropas, para que apoyara al interior. Entonces, yo... En el acta de independencia de la Villa de los Santos ya dice que están amparados por la República de Colombia, y nuestra acta de independencia de los 12 artículos del 28 también dice que estamos amparados con Colombia, porque esa fue una decisión. ¿A quién nos íbamos a unir? ¿A Perú, a México o a Colombia? Y decidimos unirnos a la confederación que estaba formando Bolívar
de la Gran Colombia. Entonces, aquí les digo algo muy, muy importante y que yo lo he hablado con otros especialistas en la historia, de que realmente eso no fue una independencia. Eso fue una separación. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una independencia es cuando un país se levanta sobre sus propios pies, con sus propios medios y no tributa para ningún otro estado, territorio o nación. Nosotros nos separamos de España y 4 meses después, en febrero de 1822, ya estábamos unidos a Colombia. Cuando nosotros nos independizamos de Colombia, nosotros no tributamos para ningún otro país. Que hicimos una mala asociación, la hicimos. Pero nosotros fuimos una república independiente. Entonces, hay un tema en los términos que lo conocemos desde muy pequeños, que es independencia. En ambos actos se firman actas de independencia. Ojo. Entonces, hay un tema, pero bueno, yo también hablé con otro historiador muy importante y me dijo, Tatiana, tienes razón, pero lo importante son los hechos. Y es así, lo importante son los hechos. Licenciada, tenemos en el chat algunas preguntas. Buenas noches, dice Francisco Serrano. Según las investigaciones por historiadores, ¿cuál es la verdad de la heroína Rufina Alfaro? ¿Hay o no indicios de su nacimiento? No, no hay indicios de su nacimiento. Hay un historiador apellido Moreno, un profesor en Los Santos. Ellos están haciendo investigaciones muy fuertes acerca de todo esto. Pero al día de hoy no hay nadie registrado con ese nombre, no hay ningún registro. Ahora, ojo, que en ese tiempo no es que registraba mucho a sus hijos y también de que muchos registros fueron quemados. A la fuerza española no les interesaba dejar registros de nada aquí, pero no hay ningún registro de Rufina Alfaro. No pidan biografías de Rufina Alfaro, por favor, porque lo que hay en Wikipedia es falso. Muchas gracias. Tenemos también a Marela Herrera. Marela, buenas noches. Dice, gracias por esta charla tan maravillosa. ¿Nos podría dar un esbozo de cómo era la vida colonial en Chiriquí para cuando nos independizamos de España? Bueno, Chiriquí también tenía una clase élite de comerciantes fuertes y pues había una comunicación importante con los otros pueblos. Ellos se sumaron también al movimiento de independencia de la Villa de los Santos por ser históricamente un pueblo productor de tierras muy fértiles. Eran parte importante de la comercialización y del comercio de la capital. Y eso era exactamente lo que no quería la gente de acá, que se parara. Todo ese transporte y comercios de productos que había entre las provincias y sobre todo entre mi querida provincia chiricana. También tenemos a la profesora Elizabeth Mercado, quien nos pregunta en qué momento Chiriquí se pronunció en la independencia de España. Yo no tengo una fecha exacta, pero sí sé que se pronunció entre el 15 y el 20. La última provincia, y esto no lo sabemos tampoco, está en el libro 1821 de Alfredo Castillero Calvo, que se unió a la independencia el 1 de diciembre de 1821 fue Veraguas. Porque ese territorio era muy fiel a España, pero Chiriquí sí fue uno con Natá, con Parita, con Ucú, con todos esos territorios sí se fueron uniendo. Muy bien, tenemos a Catherine Mora. Buenas noches, mi nombre es Catherine Mora, tengo una consulta para usted, licenciada. ¿Cuáles fueron las causas tradicionales que nos llevaron a la independencia? A la independencia. Bueno, las causas que nos llevaron a la independencia era vivir en una monarquía como esa. Miren, cuando nosotros vivíamos, cuando la ciudad era en Panamá la Vieja, y el nombre real es Nuestra Señora de la Asunción, se llama Panamá la Vieja, no es Panamá Viejo, Panamá la Vieja, así es correctamente como se debe decir.
se convierte en esa ciudad, en Panamá la Vieja, cuando ataca el pirata Morgan. Pero esta ciudad es que todo en mi historia está tan hilado, era una ciudad abierta. Cuando el Imperio Español colonizaba cualquier lugar, ellos tenían una forma de construir. La iglesia en el centro, los edificios gubernamentales y eclesiásticos alrededor, y luego todo lo demás eran las casas. Panamá la Vieja era diferente. ¿Y por qué era diferente? Por su forma alongada, por la lama. La lama ha existido hace miles de años y es alimento para las aves migratorias desde que el Istmo de Panamá emergió de las profundidades del océano. Entonces, esa lama no permitía que hubiera un muro, porque no había dinero para construir un muro. Ese muro se iba a destruir en menos de un año. Entonces, parte de la estrategia de defensa del gobernador Juan Pérez de Guzmán en aquel momento fue no tener una ciudad muy abierta. ¿Y por qué explico esto? Porque en esa ciudad vivían la calle real, que es la calle principal, era la calle donde estaban todos los comercios, había la calle empedrada donde era toda la vida eclesiástica. En las pulperías, que eran las tiendas, vivían abajo los esclavos y arriba los dueños. O sea, todo el mundo vivía junto. Pero en el sitio de El Ancón, no, en el casco viejo. Solo habían 300 lotes. Y ahí sí se hizo un muro. Todavía hay vestigios de la muralla, que muchas veces no la notamos, pero ahí está la muralla. En mi Instagram, Tepretel, hay historias de la muralla. Y en mi página web, en la tienda La Espía de Historia, hay una microserie que yo grabé que se llama En busca de la muralla de la ciudad. Y está la catedral en el centro, antes el cementerio quedaba al lado de la catedral, la plaza, el ayuntamiento, los edificios gubernamentales y 300 lotes para las familias elitistas, para las familias ricas. Y luego una puerta frente a la iglesia de la Merced, que se cerraba a las 6 de la tarde, y todo lo que quedaba afuera era el pueblo, la gente del arrabal. Había una discriminación increíble en todo este tema de la esclavitud. La Constitución de Cádiz se hace en 1812, y porque los pueblos se estaban rebelando, pero siempre se vivió con virreyes, con presidentes y gobernadores. Bueno, presidente era lo mismo que gobernador. Entonces el pueblo estaba cansado de vivir en esta situación. Era Panamá, el Istmo de Panamá y todos los pueblos hispanoamericanos estaban militarizados. Los abusos del ejército en contra de niños, ancianos, mujeres, hombres, de todos, fue la gota que derramó el vaso. Muy bien, aquí tenemos una excelente expositora de nuestra historia. Estamos fascinados aquí. Dice, buenas noches, bendiciones. Mi pregunta, ¿los hijos de los españoles nacidos en Panamá en esa época colonial fueron registrados en nuestro país o hay algún registro evidencie esto? Sí, miren, claro que sí, eran los criollos. Y quiero que sepan que esta pregunta va con la anterior. Antes ningún criollo, los criollos eran los nacidos como los pardos del mestizaje. Ningún criollo podía tener un puesto de alta jerarquía. Cuando se formaron las guerras de independencia, la Constitución le dio a los criollos permiso para que estuvieran en estos puestos, que eran comprados estos puestos por familias que venían de abolengo de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué sucedía? Estaban registrados, pero me voy a ir a 1924 aproximadamente. Belisario Porras un día, cuando era presidente, sale y ve a una gente tirando unas cajetas en la bahía de Panamá. Y él va y le pregunta, ¿y por qué están tirando estos papeles? No, es que esos son archivos viejos que eso es basura. Y Belisario Porras, inteligente, sabe que no podían votar esos archivos porque eso era la historia del pueblo. Y se va a otros países, busca información y construye el edificio de los archivos nacionales para poder tener toda nuestra historia ahí.
Excelente. Recording in progress. Tenemos dos manitas arriba. Catherine Mora, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Licenciada, ayer estuve leyendo en una investigación que teníamos una tarea que entregar, y hay algo que a mí me llamó la atención porque he escuchado que hubo mucho derramamiento de sangre, pero al leer decía que en la Villa de los Santos se acoge con mayor entusiasmo esta noticia, que se dice que Rufina Alfaro era una joven muy cercana a los españoles y don José Villarreal aprovechó esa relación para que informara sobre el estado de los soldados a fin de que pudiera declarar la independencia sin derramamiento de sangre. Entonces, no sé qué tan cierto sea o si, Falso. como usted dice, pues... Es un mito, es una leyenda urbana. Exacto. Ok. No es cierto. Y otra leyenda urbana, voy a aprovechar y se los voy a decir aquí, es el altar de oro. El altar de oro nadie lo pintó y lo puso ahí de negro para que los piratas no se lo llevaran. El altar de oro de la iglesia San José, que está en el Casco Viejo, fue construido en el siglo XVIII y los piratas estuvieron aquí en 1671 en el siglo XVII. Muchas gracias. Gracias por esas aclaraciones, porque hay libros. Tenemos con nosotros a Estos Carrión. Sí, buenas noches. Gracias, profe, para ti. Un gusto escuchar la señora Tatiana. Vamos de nuevo con la enigmática historia de Rufina Alfaro. Y quiero empezar que usted como autora, quiero que me dé su opinión sobre esa relación que existe con Policarpa Salvatierra. Así es, exacto. Es una mujer que sí existió, fue Sí. real, para la independencia de Colombia. Y exactamente. sobre todo hay un ligue que hay también con el escritor de la novela de Octavio Méndez Pereira. Sí, exactamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Según lo que usted estaba explicando, la figura de Rufina salió hasta 1948 por Ernesto Castillero. Bien, si en sí Rufina no existió, ¿quién fue que gritó? ¿Quién fue que dio ese aviso? Porque tuvo que existir alguien que pudiese dar ese mensaje, porque tenemos que saber que el correo ¿cómo se dice? Los telegramas que existían demoraban mucho. Entonces quisiera saber si es que realmente Segundo Villarreal estaba en Los Santos y era en el cuartel de Los Santos. Ellos ya tenían eso bastante estudiado. No existió Rufina. A lo mejor ellos tenían sus propios mensajeros. Ojo que no te estoy diciendo que tal vez fue una mujer y que las mujeres sí de alguna manera debieron haber ayudado en la guerra, pero no existe ningún personaje que se llame Rufina Alfaro. No, y lo aclaro de esta forma, porque en la obra de yo soy fanática de Rufina, no me malinterpretes. Yo amo la historia, de hecho está escrita en mi Instagram, porque yo la vi que era una mujer de de la Peña, muy bonita, que sus papás eran unos señores antiguos, de edad, y que ella vendía huevos y comidas en el cuartel y que estaba enamorada de uno de los generales españoles. Pero resulta, mira, de hecho te digo que la primera temporada de la serie El Espía de Historia hay un capítulo dedicado a Rufina que salió en Telemetro y en RPC, como si ella sí hubiera existido. Pero el historiador Alfredo Castillero Calvo, porque yo trato de sacar toda mi información, o sea, parte de la dinámica del proyecto es que yo tengo que leer entre 2 y 4 horas al día para poder narrar estas cosas de esta manera. Y yo me voy a los libros y a los PDFs de la Biblioteca Nacional que hay en el sitio online, hay varios PDFs gratis muy buenos de historia. Pero en los libros de los historiadores y en este de 1821, la última obra de Alfredo Castillero Calvo, él nos narra de que la figura de Rufina es tan fuerte que no existió, que ha opacado figuras reales, como les digo, de Francisco Gómez Miró. La ha opacado, nadie lo conoce.
Y él fue una persona que realmente hizo, es más, él en este libro lo nombran el héroe de la independencia, ni siquiera Segundo Villarreal. Entonces, es bien importante que, que no nos llevemos mucho por lo que dice el Internet, que sepamos separar cuando hay una novela, lo real y la ficción. Yo soy escritora de novelas históricas, te lo digo. Sepamos separar la realidad. Ojo, que de esas novelas y de esos cuentos se nutre la cultura de nuestro país también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar aquí. Tenemos otra manito arriba, Lisbeth Zamudio. Lisbeth. Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es la siguiente. Para mí es nuevo que Rufina Alfaro no existió. Para mí es nuevo que no hay una bibliografía de ella. Y como me estoy formando para ser educadora, ¿cómo yo le puedo explicar a mis niños que este personaje no existió? ¿Cómo le puedo explicar? Aquí le echa el cuento, le echa la historia, le dice, esto no es real, pero es una leyenda que representa la voz de las mujeres y de la libertad, pero no es real. No podemos seguir diciéndoles a nuestros niños algo que es una ficción como si fuera algo real. ¿Me explico? Hay que separar. Por ejemplo, nosotros tenemos La Niña del Salto del Pilón, en el libro 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz. El penitente de la otra vida. Maravillosas obras, pero son cuentos y ficción que nacen de nuestros pueblos. Entonces es importante separarlo hasta que vengan nuevas investigaciones, porque la historia evoluciona, ¿eh? No te extrañes que pasado mañana salgan y que encontramos el registro de Rufina. Pero no, hasta hoy los historiadores y los especialistas que han ido al Archivo General de las Indias, allá en Sevilla, donde está toda nuestra historia, donde la gente, los cronistas escribían, no hay ningún registro de Rufina Alfaro. Muchísimas gracias. Ya no tenemos varias desilusiones. Sí, no, yo lo sé porque yo soy fanática de Rufina, pero es importante que lo sepamos. Pensando que había una Rufina, no la habíamos hasta imaginado, pero nunca supimos pues que era una leyenda. Y como leyenda creo que sí, tiene usted toda la razón. A los niños vamos a tener que contarle como si fuese pues un cuento, pero que ellos puedan entender que no existió. Licenciada, ¿y el apellido Alfaro existió en 1821? Sí existió. Es una pregunta que pudiera sí existió. Sí existió. Y es un apellido de muchos siglos en Panamá. El apellido Alfaro existió y existe. ¿Y en Los Santos existió? Sí existió en Los Santos. Sí existió. Bueno, por ahí hay una... Hay una esperanza. Sí. Bueno. Buenas noches. Hola. Estoy, que yo creo que ni me salen las palabras. Estoy en shock porque nos habían pintado, buenas noches, Tilcia Núñez. Yo soy de la carrera preescolar y estoy con la boca así, que grande, porque la escucho y a nosotros nos han contado otras versiones, otras historias cuando hemos estudiado, cuando nos han dado estudios sociales. Rufina Alfaro he quedado en shock. O sea, porque pensé que sí existía, entonces como en Los Santos y todo ¡Mira esto. La profe! Se durmió la profe en plena conferencia. Ay, pobrecita. Catherine, tienes el micrófono prendido. Entonces, es bueno saberlo, como dijo la compañera, porque ¿cómo le explicamos a unos niños tan pequeños, por lo menos yo del área de preescolar, explicar a unos niños tan pequeños que eso no existe? Cuando los pones a dibujar, di que a Rufina, para estos tiempos, el 28, ¿cómo explicar que eso no existe, que es ficción? Ellos no van a entender eso. ¿Qué es ficción todavía? No, pero sí, tú le puedes decir que es una leyenda, o sea, a los niños son los que, mira, yo les voy a decir una cosa, nosotros no podemos subestimar a nuestros niños. Cuando yo voy a las conferencias, y yo hago conferencias con niños de 4 años, porque el proyecto tiene una línea
para preescolar de niños. Son los que más preguntas lógicas hacen, más que los adultos. Y ellos lo van a entender. Y si se lo decimos desde chiquito, ellos van a saber, es una ficción y se van a sentir bien porque están sabiendo la historia real de su país, con propiedad. Hay que decírselo con propiedad. Esto es una leyenda, esto es real y le estamos haciendo un favor a las futuras generaciones. Porque realmente los panameños hemos vivido de espalda a la historia. Y por esto es que suceden cosas como esta de Rufina Alfaro, que está escrita en los libros de los historiadores de este país que han hecho un gran trabajo y dice que no existió. Porque nos hemos ido con el cuento de boca en boca y nadie ha ido a verificar la realidad. Entonces, hay que respetar a los niños y hay que contarles lo que es. Con amor y con cariño, porque no es la historia que a nosotros nos da la gana de contar, es la historia de los panameños y es la historia de la verdad. Y ellos tienen derecho a saber su historia. Entonces, es bien importante que como preescolar se le diga que es una leyenda y se le explique la diferencia, que ellos vayan creciendo y más adelante sepan la diferencia entre un mito, un cuento, una leyenda, una novela histórica y que poco a poco lo vayan sabiendo. Y luego ellos mismos van a decir, eso no existió, pero sí existió esto, sí existió una independencia, sí hubo mujeres que lucharon con la independencia. Hay una historiadora que compré el libro ahí en la casona del barrio Bolívar, en el museo. Qué pena que se llama Nelva y no me acuerdo es que tanto. Y ella habla de las mujeres de Gochea, que hacían jabones y tenían emprendimientos desde hace muchos siglos en el área de Chiriquí. Habla de mujeres. Esa historia también se la pueden contar a los niños. Son historias fantásticas de mujeres que tenían su emprendimiento y que hacían estos jabones. Es más, en mi Instagram hay un post, un reel sobre eso. Busquemos las historias reales y escarbemos, investiguemos la historia de Panamá, que tiene tanto. Y no nos vayamos solamente con los mitos porque nos hacen sentir, yo digo, más romántica que yo te lo digo, que escribo novelas históricas de que el pirata Morgan, de que un hombre se enamoró aquí de una mujer. O sea, créemelo, yo amo el romance, amo vestirme de época, por eso surge el personaje de la espía de historias. Pero hay que saber separar una cosa de otra. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que está muy interesante porque hoy he aprendido cosas que la verdad no sabía, la verdad. Y bueno, qué bueno que usted se ha dedicado porque necesitamos personas más como usted, pues para que se dediquen a esto, a cuentos, a las leyendas, que le dediquen ese tiempo. Gracias, Tilcia. A los estudiantes bueno, que están deseosos, yo no sé si usted se va a ir hasta el final con todas las preguntas. Bueno, tengo otro compromiso, pero a ver, vamos a ver 2 preguntitas más. Tenemos 3 manitos arriba. Okay. Sí. Estamos contigo. ¿Qué beneficio económico y administrativo tuvo Panamá al estar unido con la Gran Colombia? Porque muchas veces escucho decir, no, que Panamá salió perdiendo después de unirse a Colombia. Perdiendo, pero perdiendo así exageradamente. Mira, yo pienso que todo fue así como cuando eres chiquito y comienzas a gatear y después, eso fue lo que le pasó a Panamá. Nosotros entramos en el sueño de Bolívar y en medio de un rejuego, Bolívar se murió en 1830 y quedamos nosotros metidos en esa asociación en donde se sale Venezuela, se sale Ecuador y quedamos nosotros ahí metidos que no nos podíamos salir. Hicimos varios intentos de secesiones. Nace que tampoco le hablamos de esto a los niños, nuestro máximo, magnánimo, Justo Arosemena con el Estado federal. ¿Y el Estado federal qué era? Un recurso para tomar decisiones, porque no podemos escoger ni a nuestros gobernantes en el Istmo. Bogotá es una ciudad tan difícil de llegar, en ese tiempo no había aviones, por barco, a galope, muy difícil, y el Istmo de Panamá quedaba muy lejos de Bogotá.
nuestro pueblo estaba sumido en una crisis económica terrible. Y después que terminó la guerra de los 1000 días, que fusilaron a Victoriano Lorenzo, fue peor. Muy bien, le damos la oportunidad a Mariela Herrera, que tiene una pregunta, y luego la última que tenemos acá en el chat. Mariela. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Pretel. Increíble, súper interesante. Yo solo tengo dos preguntitas. Una, ¿cuál fue el personaje colonial de más alto rango que estuvo en el Istmo? O sea, representante de la corte, virrey, por aquí hubo algo de corte, hubo algo así, representante. Sí, claro, de España. claro. Y la otra preguntita es, y ya termino, después de esa, que me diga, ¿qué realmente opina usted si los masones tuvieron injerencia en la independencia de Panamá? Porque siempre hay un documental de History que realmente le resta importancia a los ismeños, y realmente todo fue un complot de los masones, y que los ingleses estuvieron metidos ahí y nosotros muy poco tuvimos que ver. ¿Qué tanto es eso verdad? Y Bueno, muchas gracias, increíble la presentación. ¿Cuál era la primera pregunta? Del personaje de más alto rango de la colonia. Bueno, es que sí, aquí había virreyes que eran la máxima autoridad, los virreyes. Nosotros pertenecíamos al virreinato de Perú en un momento dado. Y Veraguas para allá, ustedes pertenecían a otro virreinato, al de México, si mal no me equivoco. O sea, nosotros éramos más de Perú que de Veraguas y de Chiriquí. Entonces, el virreinato lo llevaba un virrey. Y luego el virrey, para ir a España, tenía que pasar por el Istmo de Panamá. O sea, pasaba por aquí. Ningún rey ha venido aquí, nada más que yo creo que el rey Juan Carlos, ahora, en las últimas décadas. Ningún rey pasó por aquí. El puente del rey, no, o sea, el rey nunca pasó por ahí. Los masones. Esa sí es una pregunta buena. Y sí es una historia que eso es como para quedarse 3 horas hablando. El último comandante general, Juan de la Cruz Morgión, era masón y fue el primero que hizo una logia aquí en Panamá en 1821, la Gran Unión, porque él sentía que con eso iba a unir a la gente para que no se independizaran. Pero lo que él no sabía es que Bolívar, San Martín, Andrés Bello, creo, eran masones también. Entonces los masones sí tuvieron una... no te digo que todos los de la independencia, tampoco voy a desmeritar a los que no eran masones, pero sí tuvieron una injerencia grande en la independencia de América. Muy bien, la última participación que tenemos en la noche de hoy tiene que ver con Rufina Alfaro otra vez. Usted sabe que usted sensación con la noticia, pero dice la estudiante Arinet Campo, buenas noches. Entonces, si Rufina Alfaro no es cierto, ¿se podría decir que el grito de independencia también fue ficción? ¿Qué opina? No. No podemos desmeritar el grito de independencia de los pueblos del interior porque queremos que un personaje exista. No, o sea, el grito de independencia fue de hombres y mujeres y fue un logro fantástico, o sea, pero Rufina Alfaro no hay registros de su existencia, no lo hay. Bueno. Profesor Gallardo, estamos por aquí para... Antes de que el profesor Gallardo dé las palabras que va a dar, yo quisiera expresarle a Tatiana nuestro agradecimiento como profesora, como guiadora y formadora de maestros, no solo por el momento que nos ha dedicado durante esta noche, sino también por esa labor que está llevando a cabo, ese mercadeo de la historia que nos hace tanta falta en este país para conocer los hechos históricos reales y poder ir, digamos, consolidando nuestra identidad. Esos hechos nos hacen sentir más panameños cuando conocemos esa cotidianidad, y que usted aborda la historia de una forma tan amena, tan agradable, así como han conversado con nosotros en esta noche. También cuando se ve su información en el Instagram o se ven sus series de televisión, es agradable y es
fácil de entender la historia para los maestros que luego la van a compartir con sus estudiantes. Eternamente agradecida por este Gracias, profesora. Gracias. Bueno, en el cierre de esta presentación, quiero agradecerle a Tatiana del Carmen, Pretel Serrano, su participación. Me parece sumamente interesante el abordaje un poco histórico literario de lo que es el desarrollo de nuestra vida como nación, desde aquellos momentos en que en 1821 decidimos separarnos de España o independizarnos de España, y nos parece interesantísimo. Ya he estado revisando algunos de sus trabajos y he visto la calidad de producción. La felicito. Me siento muy contento de que una chiricana sea una escritora de tal nivel y de tal calidad, y en ese sentido nosotros nos sentimos profundamente agradecidos a nombre de nuestro decano, de nuestro departamento de didáctica y tecnología educativa, nuestro profundo agradecimiento por su aporte a la cultura de nuestro país, de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo de verdad me siento halagada en medio de todos estos profesores. Yo no soy profesora, yo ya como dije, soy una mercadóloga inspirada en la historia y bueno, con mucho amor transmito lo que entiendo y transmito lo que leo, porque es un trabajo muy arduo. Espero poder ir a Chiriquí para ver si podemos hacer algo presencial, ya ahora que la pandemia, bueno, está creciendo de nuevo, pero nos deje conocernos, porque quiero hacer una gira por las provincias y sobre todo por Chiriquí, por mi provincia. Buenas noches. No quiero pasar por alto la oportunidad como directora del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa para agradecer a la doctora Tatiana Pretel por sus atinados comentarios con respecto, ¿verdad?, a las preguntas que las estudiantes le han realizado. La mayoría son estudiantes de mi curso de Didáctica de Ciencias Sociales. Excelente. Le agradecemos muchísimo su conocimiento, ¿verdad? Toda esa trayectoria que usted tiene y todos los conocimientos que tiene con respecto a la independencia de Panamá de España. Y de veras que me he sentido muy contenta, muy maravillada de conocer, ¿verdad?, que ese personaje tan importante para todos nosotros, que fue Rufina Alfaro, pues ahora nos queda una incertidumbre, una incógnita de saber que eso está como en una historia pasada. Voy a mandarle una foto de la página del historiador, tengo el email creo que de Isabel Mercado, para que se los distribuya, una foto de la página. ¿Cómo no? En donde hablan sobre Rufina. Dios la premie por esos conocimientos y siga usted brindando, ¿verdad?, los mismos a las personas que estamos ansiosas y ávidas, sobre todo los estudiantes de esos contenidos que hicieron historia en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Y estamos para servirle en la Facultad Ciencia de la Educación. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches y bueno. Permiso, porque estamos grabando su conferencia muy interesante y queremos pedirle el permiso, la autorización para nosotros poderlo compartir, si es posible, con nuestros demás estudiantes que no han podido estar y con los profesores que tampoco han podido estar mucho de hoy. Así que si usted nos autoriza, nosotros podemos hacer. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por compartir. Les mando un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Éxito, salud. Igual. Bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.
Gracias, Elizabeth, por habernos conseguido una historiadora fantástica. Excelente. Recuerden que ella dice que ella no es historiadora, ella es narradora de la historia. Narradora de historias. Muy bonita la conferencia, muy llena de contenido. Gracias, Margot. Ella tiene mucho Gracias, material. gracias, Nereida, por acompañarnos. Chao. ¿Cómo no, profesor? Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, Buenas Ceci. noches para todos. Gracias, profesores, Ceci. por Buenas noches. Y gracias Buenas también noches, a hasta todos los luego. estudiantes que participaron en el webinar. Gracias a los estudiantes. Buenas noches, hasta Buenas noches para luego. ustedes. profesora. Buenas noches. Buenas hasta luego. noches. Buenas noches. Esperan,